Hola y bienvenidos a nuestro podcast Medifinanzas. En este espacio exploramos la intersección entre la medicina y las finanzas personales con un enfoque especial en las inversiones y criptomonedas. Creemos que es fundamental entender cómo nuestras decisiones financieras se derivan de nuestra salud física, mental y viceversa. Si eres alguien que está interesado en mejorar su salud financiera y estar al tanto de las últimas tendencias en medicina, inversiones y criptomonedas, este podcast es para ti. Únete a nosotros en este viaje emocionante hacia una vida más saludable y financieramente más sólida. Bienvenidos. Hola niños y niñas, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, donde sea que se encuentren. De antemano les deseo que se hayan reunido con las personas que los quieren y los adoran, su familia, su pareja, sus amigos, que hayan tenido una buena cierre de año 2022 y empezar este nuevo año con todo. Buenas vibras, buen conocimiento, tener nuevas ideas, comenzar algo desde cero, emprender un negocio, comenzar a estudiar algo que les guste, que no hayan tenido un tiempo, ponerse a leer un buen libro, ponerse a tomar un curso, ir a bailar, a clase de baile, clase de natación, clase de fútbol, clase de pintura, entre otras actividades, ¿sí? Este es un nuevo año, nuevas oportunidades. Ya tenemos aproximadamente 361 días nuevos que Dios nos ha regalado. Estamos 4 de enero del 2023. Bueno, sin más preámbulos y tanto contexto, ¿qué se va a tratar este pequeño podcast? Porque no sé si han escuchado también mis primeros dos podcasts. Otro agradecimiento por las personas que están escuchando mi podcast. Se los agradezco en serio de todo corazón. Así sean pocas, contadas con los dedos de la mano o inclusive hasta con los pies, se los agradezco de todo corazón, ¿sí? Sé que al menos llego a uno o dos o tres o a las personas que me quieran escuchar. Trato de hacer lo más sencillo y lo más explícito y lo que ustedes entiendan, porque yo soy igual que ustedes, no entiendo algunas cosas de economía, no entiendo algunas cosas de medicina, pero que es muy fuerte, y trato de comprenderlas mucho mejor y hacerlas sencillas. Disculpen por mi voz, he tenido un resfriado común horrible, aún tengo la nariz completamente tapada, tengo congestión nasal, tengo cefalea, bastante migraña y dolor corporal, pero eso no me detiene, hay que continuar, ¿sí? He estado un poco mejor. De hecho, el podcast tenía que haberse subido el día de ayer, pero aún no tenía un contexto, no tenía un libreto, así que ya lo hice a lo rápido, ¿sí? Este podcast va dirigido a cómo empezar a invertir. ¿Por qué invertir? ¿Por qué? ¿Por qué invertir en este 2023? ¿Qué significa invertir? ¿Por qué? En la universidad, en la escuela, no hemos tenido, particularmente yo, una opinión propia, no hemos tenido al menos una clase de educación financiera. Una al menos, de lo que yo he tenido de educación, ¿sí? No sé si alguno de ustedes han tenido una educación financiera espectacularmente bien, perfecto, tienen conocimiento sobre eso. Pero si no han tenido, al menos, diría en la universidad, que ya tenemos un poco más de raciocinio y entramos en la vida de la adultez, debemos al menos tener una clase de educación financiera y enseñarnos a invertir, enseñarnos a tener un fondo de emergencia, enseñarnos a tener ahorros y enseñarnos a pagar nuestras deudas y cómo utilizar una tarjeta de crédito también, que eso será tema en otro podcast. Cómo utilizar una tarjeta de crédito, cómo utilizar una tarjeta de débito también, pero ese será otro tema. A ver, ¿por qué tenemos que invertir? ¿Qué significa invertir? Ahora que muchos están diciendo que es el SP500, que es Vanguard, que quiere invertir en Coca-Cola, quiere invertir en Disney, quiere invertir acá. ¿Qué significa inversión moderada? ¿Qué significa inversión agresiva? ¿Por qué invertir?
A ver, nosotros tenemos una mentalidad de que tenemos que trabajar 8 horas, inclusive hasta más. Bueno, mi carrera me dice que yo hago guardias de 12 horas, inclusive 24 horas, de caso 3 días, y otra vez hago guardia de 24 horas y tengo mi sueldo. Pero siempre métanse en la cabeza que tienen que tener otra fuente de ingresos. Una segunda o incluso hasta tercera fuente de ingresos. Puedes tener las que tú desees, no importa. Pero no te quedes con una sola fuente de ingresos que es tu trabajo de por sí. Si eres maestro, tienes tu sueldo. Si eres economista, tienes tu sueldo. Si eres ingeniero, tienes tu sueldo. Si eres doctor, tienes tu sueldo. Si eres licenciado, tienes tu sueldo. Si eres arquitecto, tienes tu sueldo. Si eres contador, tienes tu sueldo. Si eres carpintero, tienes tu sueldo. Pero solamente te quedas allí. Y por supuesto tenemos algunos, nos aseguran, otros pagamos seguro voluntario. Y eso no es muy... Eso es bueno, pero a veces no es muy recomendable. Porque tiene, como todos sabemos, sueldo neto, te descuentan del seguro y a veces ni utilizamos el seguro. Pero es muy bueno en situaciones complicadas, tanto personales como familiares. ¿Y cómo empezar a invertir? ¿Qué significa esto de invertir? Hoy en día se ha escuchado mucho al respecto de inversiones. Existen muchas alternativas, algunas más rentables, pero a la vez más riesgosas que otras. Entre ellas tenemos varias. Criptomonedas, que muchos han escuchado: el Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Solana. ¿Cuál más hay? USDT, BUSD, Binance, plataformas como Binance. Hay una plataforma, no sé si tendrán conocimiento de información o noticieros económicos, que el FTX se derrumbó y hace poco tiempo el Ackerman, creo que era el fundador o director, que ahora le dicen CEO, era el director, ha sido absuelto de todos los cargos de lavado de dinero, está completamente libre, pagó su fianza y no ha pasado nada. Tenemos otros tipos de rentabilidad como acciones, futuros, petróleo, oro, metales. Y lo más que uno se viene a la mente: acciones, criptomonedas, diversificación. En estos últimos años, una de las alternativas de inversión con buenos niveles de rentabilidad y con un nivel de riesgo bajo es el mercado de valores. Entre ellas tenemos la principal, la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Como Estados Unidos es la principal potencia económica de todo el mundo, la segunda es China, que hay una probabilidad de que China supere a Estados Unidos, no sé si en este 2023 o en el 2024 probablemente, que es aquel mercado en el cual se pueden comprar o vender acciones de grandes compañías, como por ejemplo tenemos Coca-Cola, Apple, Amazon, Disney, Walmart, DHL, tenemos Home Depot, tenemos, algunas de mis acciones que tengo por ahí también. Tenemos ETF, que en otro podcast les hablaré sobre los ETF, qué es y cómo invertir en ellas también. Entre otras, tenemos con el objetivo de generar ganancias según resultado de dicha compañía. En Internet, que es una nube gigantesca de información verdadera y falsa, ojo con eso, verdadera y falsa también. Sin embargo, mucha de esa información contiene términos técnicos que suelen ser difíciles de comprender, sobre todo cuando estamos empezando, ¿sí? En este pequeño podcast trataré de que conozca los principales consejos de cómo invertir y en qué invertir debes considerar para poder empezar a dar el primer paso. Si deseas tener una fuente adicional de ingreso haciendo que tu dinero trabaje para ti, pero no tienes mucho tiempo disponible. Ojo, el dinero que vas a meter en un broker. ¿Qué significa un broker? Es una aplicación regulada por las 3 compañías de Estados Unidos, que son la FED, SEC y otra creo que la FED, o tendré que averiguar bien cuál es la tercera, pero son las 3 que están completamente reguladas. Sin la aprobación de estas 3 grandes, no puede un broker salir a la luz, expandirse por los lugares. Así que todo el dinero que vas a meter ese broker es dinero que no lo vas a utilizar por mucho tiempo, ¿sí? Es dinero que no lo vas a utilizar por mucho tiempo. Por eso, antes de invertir, primero ten pagadas todas tus cuentas, ya sea tarjeta de débito, tarjeta de
de almacenes, ropa, electrodomésticos, lo que sea, tener pagadas, o al menos una buena parte de pagar y tener todas esas deudas saldadas. Segundo, tener un fondo de emergencia. ¿Qué significa un fondo de emergencia? Calcula tu sueldo. ¿Cuánto es tu sueldo aproximadamente por mes? Perfecto, saca tu sueldo aproximadamente por mes. Haz un balance de lo que es gasto del hogar y gastos externos. Sacas el porcentaje, más o menos cuánto se gasta en el mes, y haz una proyección dentro de 6 meses o un año. Y todo ese valor que te saldrá como resultado es el inicio de tu fondo de emergencia, ¿sí? Porque acuérdate que algo sucede, no somos indispensables nosotros en nuestro trabajo. Hoy día me despiden y mañana ya alguien más en mi asiento con mi escritorio y mi computadora, hay alguien más ahí. Todos somos reemplazables, es lo primero que te tienes que meter en la cabeza. Todos somos reemplazables. Así que, si tienes un fondo de emergencia con una producción de un año, perfecto, puedes quedarte algo tranquilo, pero tienes que buscar mejores alternativas cuando sea ese fatídico momento en que te despidan, ¿sí? O si tienes tu propio negocio, si eres un emprendedor, empresario, consultor, o si trabajas para una empresa pequeña o grande y quieres hacer que tu dinero se multiplique. Eso es una de las ideas para invertir. Si buscas generar dinero para cumplir tus metas a futuro, ya sea por la educación de tus hijos, comprar algo importante que tú desees o simplemente hacer un gran viaje de tus sueños, este pequeño tips o consejos de inversión son absolutamente para ti. También, si deseas conocer mejor cómo es el funcionamiento del mercado de valores de Estados Unidos y conocer algunos consejos de invertir tu dinero comprando y vendiendo acciones, ¿sí? ¿Cuál es mi punto de partida y cómo comienzo? Muchas personas dicen, pero ¿cómo comienzo a invertir? Yo no tengo nada de conocimientos de esto. En ocasiones hemos escuchado al respecto del mercado de valores o sobre las inversiones en bolsa de valores o criptomonedas, o en el oro, o en plata, en cobre, en silicio, en cuarzo, o en Ethereum, Bitcoin, en bienes raíces, ya sea por cualquier tipo de noticia, internet, libros, películas, amistades o por nuestra información académica. Por lo general suele pensar que es algo difícil o casi imposible. Sin embargo, hoy en día es algo que se encuentra al alcance de todos, siempre y cuando nos sepamos capacitar e informar al respecto. Antes de tirarte al ruedo, primero investiga. Investiga el broker que vas a utilizar, investiga la acción que vas a comprar, es decir, la empresa que vas a comprar un pequeño porcentaje de la acción. Investiga el Bitcoin, investiga la criptomoneda que vas a comprar, investiga si el oro es bueno, es buen respaldado o no, investiga si los bonos son buenos respaldados o no. Otra idea importante que te tienes que meter en la cabeza, que muchos piensan que se volverán ricos de la noche a la mañana, y eso es imposible, pero en realidad es que es un proceso que toma mucho tiempo y se requiere disciplina, constancia, preparación, paciencia y lo más importante, mantenerse siempre informado de lo que sucede en las compañías de las cuales estás invirtiendo. Por eso tienes que llevar bastantes herramientas. Ahora casi todo estamos tecnológico. En el celular se puede ver bastantes cosas. En la actualidad puedes utilizar herramientas que te permiten utilizar o realizar simulaciones de inversión de manera práctica sin necesidad de utilizar el dinero real. Primer punto. ¿Qué es el mercado de valores? ¿Qué es la bolsa de valores? El mercado de valores es una gigante red global. Es un mercado donde cada día se mueven billones de dólares a nivel mundial de un lugar a otro. Este mercado mueve más de 50.000 billones de dólares por año. El mercado de valores se negocia principalmente a acciones. Una acción representa una participación sobre la empresa. Por ejemplo, compras una sola acción de Apple y automáticamente eres partícipe de las reuniones, de los debates, de las votaciones, y que te envíen sus registros o sus libros, como dicen algunos, o su información de cómo está
la rentabilidad de la empresa. Automáticamente eres una partecita dueña de la empresa Apple. Está comprando una pequeña parte de la compañía y como dueño de la empresa tiene derecho a sus ganancias. Algunas empresas, cuando compras acciones, te dan, por tanta rentabilidad que tienen, te dan dividendos. ¿Qué son estos dividendos? Por cada acción que compras, cada 3 meses, o cada 4 meses, o cada 6 meses, o cada 8 meses, o cada año, te dan un pequeño porcentaje. Puede ser 0.5%, puede ser 1%, puede ser 1.5%, puede ser 2%, o inclusive 2.5%. ¿sí? Eso se llama dividendos. Si tienes la acción de Coca-Cola, que siempre coloco este ejemplo, la Coca-Cola vale, en este momento no la veo aquí, pero por ejemplo, vale $68. Compres una acción de $68, tienes una acción completa, perfecto, tienes una acción y cada 3 meses te dan un dividendo, una pequeña parte de la ganancia de la compañía en sí. ¿Cuánto es esta ganancia? Puede ser 20 centavos, 25 centavos, 15 centavos, pero cada trimestre te van a dar esos 20, 25, 30 centavos. Y en todo el año se convertirán posiblemente en $1, $2, porque los dividendos pueden seguir aumentando, no pueden ser solamente 25 centavos, pueden subir 50 centavos, pueden subir 56 centavos, pueden subir 60 centavos. ¿sí? Para no hacer tan largo este podcast, que ya está 15 minutos casi, lo voy a dejar en una segunda parte. En la segunda parte voy a decirles cómo comprar, cuáles son las rentabilidades, qué es mejor, comprar acciones dividenderas o comprar una acción barata y venderlas en alta. ¿sí? ¿Cuáles son las principales compañías? ¿Cuáles son los sectores de compañías? ¿Cuáles son tu perfil? Mi perfil es perfil moderado, porque yo estoy viendo a largo plazo. ¿sí? Pero hay perfil agresivo, hay perfil estancado, no sé si está bien dicho, pero hay diferentes tipos de perfil. También explicaré qué es un ETF. También explicaré cuáles son los principales ETF y cómo invertir. También les voy a dejar un enlace, en este momento no, sino un enlace sobre el broker que yo utilizo para poder invertir, ¿sí? Espero que se encuentren muy bien y disculpen por mi voz porque tengo un resfriado demasiado fuerte. Trato de aclarar mi voz, pero no importa si mi voz es chillona, no lo sé. Siempre me he escuchado así, pero en las grabaciones de nota de voz siempre me he escuchado como voz de camionero o de pito. Pero bueno, espero que se encuentren muy bien. Dios me los bendiga, cuídense mucho. Mi nombre es Jorge. De mi parte, este ha sido el podcast del día de hoy, cómo empezar a invertir. Tendré un segundo podcast que posiblemente lo subiré el jueves o el viernes o el sábado. Cuídense mucho. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta el próximo. Estamos disponibles en las plataformas de streaming Spotify y Anchor. Encontrarán una pregunta en la parte inferior sobre ¿qué te pareció el episodio del día de hoy? Nos encantaría que nos dejaras tu opinión o temas para tratarlos en un futuro. Esperamos que nos apoyes en nuestro programa. Cuando nos apoyas nos ayudas a ofrecerte nuestro programa de manera gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, nos encantaría que nos otorgaras una calificación de 5 estrellas y comuniques a tus amigos y amigas sobre nuestro podcast Medifinanzas. Hasta la próxima.